de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo número 9. Voy a trabajar desde el 9 al 14. Y al final te voy a decir que los que estamos en Cristo, estamos lejos de ser tocados por la brujería. Pero te voy a mostrar el peligro de jugar con este tema. Y vamos a leerlo despacio. Deuteronomio 18, ¿ya estamos todos? En el versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Jehová tu Dios te da? Es esta nueva tierra, es la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Cuando yo entro a la nueva vida cristiana, para los israelitas era una tierra física. Para nosotros es esta nueva tierra espiritual. Por eso esta iglesia se llama el Jardín del Cordero. Es un territorio nuevo, es algo especial. Dice, cuando entres a esa tierra que Dios te da, ¿qué dice? Que no haga ¿qué? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Estuve chequeando la palabra abominación, y la palabra abominación dice aquí, estos términos generalmente describen un acto particularmente reprensible para Dios. O sea, yo entiendo que todo pecado es pecado, y todo pecado en esencia es abominación para Dios. Pero adicionalmente a que ese pecado sea abominación para Dios, en este texto bíblico cita la palabra abominación. Y cuando tú buscas la palabra abominación en la Biblia, en una concordancia, entonces notas que esa palabra está asociada con el tema de la idolatría, de la homosexualidad. O sea, les voy a dar las citas si las quieren los que toman nota investigar. En Levítico 18:22 o en Levítico 20:13 vas a encontrar esa palabra, abominación, como algo que, es más, la palabra abominación es básicamente repulsión. Por ejemplo, si a mí me invitan a comer a una casa, es un ejemplo, no es que esto sea verdad, pero si a mí me invitan a una casa y me dicen, hoy le preparamos lengua, por ejemplo, puede que yo diga, a mí la lengua no me gusta, ya, punto, pero no más. O si me dicen, le preparé un caldo de pescado, el que queda así como blandengue, como gelatinoso, el pescado. Por ejemplo, yo puede que diga, a mí ese pescado así como gelatinoso, no me gusta. Eso es una cosa. Pero si a mí me dicen, lo invité a comer y le preparé ancas de rana, yo le diría, a mí eso me da repulsión. No, ni siquiera es que no me gusta. O sea, lo otro me lo puedo hasta comer. Hago un esfuercito y me lo como. Pero si me dicen, le preparé ancas de rana o una culebra, por ejemplo, yo digo, eso a mí me da repulsión. Es decir, uno dice, no, ni siquiera lo puedo ver, ¿cierto? Claro, cada uno tiene sus alimentos que le dan repulsión. Entonces, la palabra que Dios dice aquí con respecto a la brujería, dice que eso es abominación. Es decir, para Dios eso es repulsivo. Es decir, Dios dice, completamente detestable la práctica de la brujería. ¿Ok? Dice en el versículo número 10, no sea hallado en ti quien haga. Hay autores que sacan 8 y hay autores como yo que sacamos 9 de la lista. Te voy a leer 9. Esta lista se repite en muchas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluido, por ejemplo, Gálatas
5:20 está el fruto del Espíritu, pero en el versículo anterior debe ser Gálatas 5:19, normalmente, el que va antes del 20, ¿cierto? Allí deben estar las obras de la carne, y dentro de las obras de la carne está incluida la hechicería, ¿cierto? Entonces, esto no es que sea un versículo exclusivamente el de Deuteronomio 18, sino es una lista. ¿Dónde está la Biblia? Es una lista grande que va, pónmela allí abierta, por favor. Eso. Listo. Es una lista grande que está en muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Ok. Entonces, ¿cuáles son las 9 cosas que aparecen en esa lista? Vamos a leerlas juntos. Dice, no se ha hallado en ti quien haga ¿qué? Número 1, dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija, hijo o hija, por el fuego, ni quien practique. Entonces, empieza, adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago o quien consulte a los muertos. ¿Ok? Son 9 cosas. Ahora, muchas de estas cosas se entremezclan entre sí. ¿Sí? Es decir, una persona que hace magia, en un sentido está haciendo sortilegio, en un sentido está haciendo hechicería, o sea, es como una fusión de todas las cosas. Entonces voy a tratar de sacar una definición específica para cada una de esas cosas, para que nosotros tengamos cuidado como cristianos de no participar de una o de otra manera en algo parecido a aquello que para Dios es repulsivo, ¿cierto? Es una abominación para Dios. Eso número 1. Y número 2, para cortar todo eso de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, el primero que dije se llama, ¿cuál? Pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y en esencia, lo voy a leer de aquí, este era un rito asociado con un dios que se llamaba Moloc, que era un dios amonita. ¿Se acuerdan de dónde vienen los amonitas? ¿De dónde? Eso, muy bien, muy bien. De una relación incestuosa entre Noé y entre Lot y sus hijas. ¿Amén? ¿Cierto? Te estás burlando de mí, Juan. Dice que en el contexto de este pasaje, la práctica de pasar niños por el fuego no simplemente se refiere a sacrificios, porque muchas veces era que ellos realmente sacrificaban a sus hijos en el fuego, los echaban en el fuego, los mataban. Pero no necesariamente incluía eso, sino también incluía la práctica y el deseo de conocer el futuro de los niños. Ahora, es algo inherente al ser humano. El ser humano tiene como una fascinación por conocer el futuro. El ser humano intrínsecamente, o sea, eso es parte de, apenas uno dice, por eso es que los adivinos tienen éxito, por eso las brujas tienen éxito y por eso los profetas también tienen éxito, porque a la gente le gusta que le digan, esto va a pasar contigo en el futuro. Entonces la gente desea eso. El punto es, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la fuente para conocer el futuro? Entonces, muchas veces, en muchas culturas, y esto no estoy hablando de una cultura de la época de ellos, esto está tan vigente en esa época como lo está en este momento. O sea, hay muchas familias que llevan a sus hijos y hacen que les adivinen el futuro. Aquí, ahora, en esta ciudad, en este país,
y en este mundo. Se practica exactamente lo mismo que se practicaba. Tú ves gente, por ejemplo, haciendo, este es otro tema completamente diferente, pero mucha gente haciendo prácticas hinduistas. El yoga está absolutamente metido en nuestra sociedad. Y el yoga es una técnica hindú. Y es una técnica, no una técnica, sino es una religión que te puede llevar a vaciar la mente y a buscar el yo satánico, el yo interior. Hay mucha gente que está dedicada a los cristales, hay mucha gente que está dedicada a todo tipo de perversiones que vienen de religiones y de culturas que son obviamente anticristianas. Y tú vas donde un pediatra o donde un médico y te puede decir, practique yoga, como parte de la cultura nuestra. Y hay sitios de yoga. De hecho, el otro día en un edificio que están construyendo aquí abajo, vi que tenía un espacio, sala para yoga, como parte de la oferta del edificio. Entonces, todo esto se va mezclando en nuestra cultura. Y como empezamos a leer en el versículo número 9, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. De aquellas naciones. Amén. ¿Cierto? Entonces es muy fácil aprender a hacer las abominaciones de otras naciones. El número 2 se llama adivinación. Adivinación. Y la adivinación, básicamente, vamos a ver qué tiene aquí, qué tengo yo, es un intento de descubrir lo desconocido o el futuro usando medios sobrenaturales, involucrando comunicación con el mundo espiritual. Está explícitamente prohibido por Dios y tiene consecuencias desastrosas. Esto está en el Antiguo y esto está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ustedes encuentran que en el Hechos capítulo 8, la historia de Simón el mago, ¿se acuerdan de Simón el mago? Que él quiso comprar con dinero lo que los apóstoles hacían, pero él dice que con su magia hacía creer que él era un grande. Y el problema es que muchas personas que están metidas en magia mezclan magia con religión. Y no es fácil identificar. Hay mucha gente que te puede decir, por ejemplo, no estoy ofendiendo a nadie, que te puede decir yo soy católica e incluso yo soy cristiana o asisto a una iglesia cristiana, pero paralelamente practican, hacen prácticas de magia, prácticas de ocultismo. Y allí es aún todavía peor, aún peor. Y eso fue lo que Simón quiso hacer con los apóstoles. Por eso Pedro lo reprende fuertemente y le dice, tu dinero perezca contigo. Tremendo. No quiero tu dinero. Ese dinero que muera contigo, porque él trató de comprar. Había otro personaje en el libro de Hechos que se llamaba Barjesús, que también había un personaje que se llamaba el procónsul Sergio, me parece que se llamaba. Él estaba a punto de entregarle su corazón a Dios y ese personaje, Barjesús, era un mago y estaba allí metiéndole oración y cizaña, hasta que este personaje no alcanzó a dar su paso de fe. Entonces es una posición anticristiana. Está también una jovencita que tenía espíritu de adivinación, ¿recuerdan? Que un día Pablo se la encuentra y ella les iba anunciando y le decía, estos son los profetas, estos son los enviados de Dios, y de repente Pablo ya como que se desespera y le dice, fuera, y se le acaba el negocio de adivinación y de ahí viene una persecución contra Pablo. Amén. Quiero tocar un tema que es un poquito sensible, pero lo quiero tocar porque a veces se tergiversa. La adivinación, dice aquí en Deuteronomio 13, 1 y 2, que a veces también se hace con el tema de la interpretación de sueños. Y quiero decirle a la iglesia que en este punto tenemos que tener cuidado.
porque los sueños también pueden llevar a un punto, esto necesita mucho equilibrio y necesita mucha ponderación, porque si bien es cierto que el sueño, hay sueños que vienen de parte de Dios y hay sueños que te apuntan hacia las cosas de Dios, también hay muchos sueños que te pueden sacar del propósito de Dios. Y tienes que entender que todo sueño, para que uno lo pueda validar, tiene que ser un sueño que esté acorde con la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado con los sueños, porque uno de todas maneras tiene espíritu, alma y cuerpo. Y la mente nuestra no está totalmente renovada. Estamos en procesos de renovación. Y a veces uno puede tener un sueño y el Señor en un sueño le puede decir: anoche soñé que viajaba a Australia. Y hay personas que con base en ese sueño pueden tomar decisiones que afecten su futuro. Entonces uno dice: listo, mañana compro tiquetes y me voy para Australia. Pero puede ser un simple sueño, nada más. Aunque los sueños, bíblicamente, cuando son bíblicos, cuando son en personas espirituales, también son un regalo de Dios que los orientan. Yo conozco personas que tienen un don especial y tienen una revelación especial real a través de sueños. Y pueden, en algunos sueños que Dios les da, pueden lograr ver cosas que es como un don, un regalo que el Espíritu Santo les ha hecho. Pero insisto, el sueño es de equilibrio. Mira lo que dice en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiero decir con esto que algunos sueños te pueden sacar del propósito de Dios, porque algunos sueños pueden ser contrarios a la palabra de Dios. Habrá sueños que en algún momento dado te puedan invitar a hacer cosas que son diferentes y contrarias al plan de Dios para tu vida. Entonces, sobre esto también quiero poner un equilibrio. Número 3, están los agoreros. Agorero es el que anuncia o predice males o desgracias. El agorero está lanzando siempre cosas malas, está diciendo cosas malas. Y de hecho, el viernes que tuvimos un tiempo muy bonito de oración aquí en la iglesia y oramos por este tema, también los cristianos tenemos que quitarnos de encima agüeros. Porque uno sin querer empieza a poner en su vida agüeros. Si me pongo la camiseta de Colombia, hoy gana el equipo. Hay gente que tiene esos agüeros. Si me pongo un gorro azul, me va a ir bien esta mañana. Siempre que me pongo estas medias amarillas, me sale todo patas arriba. Entonces, se vuelven agüeros, ¿cierto? Y tenemos que erradicarlos. Y a veces nos pasa, uno dice: hoy no me puse el reloj o me lo puse al revés. Un poco de cosas, que pasar debajo de una escalera, que ver un gato, un pocotón de... No tiene nada que ver con un cristiano. Nada que ver. Yo puedo pasar debajo de una escalera y si cae un poco de pintura, pues simplemente fue que no debía haberme metido debajo de donde estaba el pintor dándole a la brocha gorda, sino es cosas obvias. Pero el agüero no es parte de mi vida y tengo que erradicarlo. El agorero ejercía una forma de adivinación que procuraba determinar cuáles eran los días de buena o de mala suerte. Hay gente que dice... Y eso pasa, es muy normal y se vuelve como parte de nuestra cultura. Yo no voy a viajar un martes 13, ¿cierto? O no me voy a ir un viernes, un poco de cosas que se empiezan a volver parte de mi vida. Y tú eso tienes que romperlo. Si de una u otra forma lo hemos metido en nuestra casa
que si cuando pinto esto de rojo, o cuando me pinto las uñas de verde o cosas de ese estilo, no. Una cosa es que se vea más atractiva, otra cosa es que sea un agüero. Ya, son dos cosas diferentes. Dice aquí que eso fue lo que Amán hizo. ¿Se acuerdan de Amán en Esther? Él dice que fue echada esto es suerte, para cada día y cada mes del año. Y en Levítico 19:26 Dios dice tajantemente, no seréis agoreros, no seréis agoreros. El deseo o la necesidad sentida de conocer el futuro es natural en el hombre, pero es grave ofensa preguntar a otro o a otra persona que no sea Dios. Es decir, pues es válido que uno le pregunte a Dios, yo no digo que uno no tenga el deseo de conocer el futuro. Eso no es el problema. El problema está en buscar alguna alternativa diferente a Dios para que esa persona le organice el futuro. Por eso también inclusive hay que tener cuidado hasta con la profecía cristiana. Porque un profeta, sí hay un don profético. Y el don profético es real y se mueve. Yo no voy a desconocer que existe el don profético. El peligro está cuando la persona, más que todo, lo que desea es buscar que permanentemente le orienten su vida con base en otra persona. Entonces, es más fácil que venga una persona, se pare aquí y me diga, tal cosa te dice el Señor, eso está bien, no lo estoy desconociendo. Pero cuando en mi corazón se empieza a llenar de ese deseo, de esa adivinación de mi futuro, porque yo tengo el mismo Espíritu Santo que tiene el profeta. Y el profeta del Espíritu también me va a comunicar a mi corazón lo que viene para mi futuro. Amén. Miren este versículo tan hermoso que está en Isaías 45:11. Y tómalo para ti esta mañana. Isaías 45:11. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos acá? Sí. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Miren lo que dice. Eso no está mal. Dice, preguntadme de las cosas por venir. ¿A quién? A Él, ¿cierto? O sea, el Señor no desconoce que tenemos ese deseo y Él dice, pregúntenme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es decir, pregúntale a Dios, busca y dile, Señor, ¿qué es lo que viene para mí? Yo necesito conocer mi futuro, pero necesito que el conocer mi futuro sea revelado de parte de Dios. Amén. El número 4. ¿Quién va siguiendo ahí en el libro, en el Deuteronomio? Sortílego. Sortílego es la persona que tiene que ver con suerte, ¿no? Tiene que ver con suerte, dice, pero aquí dice susurrar un conjuro mágico, adivinar, agorero, agüero. Todos tienen, como les dije al principio, un parecido. O sea, un sortílego no puede estar desasociado de la magia o de la hechicería. Todo se entremezcla entre sí. Entonces, cuando yo busco las definiciones, dice el sortílego es la persona que pretendía leer la fortuna o suerte de los demás utilizando cualquier medio. En el Antiguo Testamento se utilizó, por ejemplo, una copa. Pero hay mucha gente que se hace leer las cartas, hay gente que se hace leer el tinto, el chocolate, cigarrillo, se hace leer la mano. O sea, miren que la cosa es expandida. Se hace leer los pies. Bueno, ok. El punto es que hay un deseo de usar fórmulas para que la persona pueda adivinar el futuro. Y también es cierto que en eso hay poder. Porque muchas veces Satanás no conoce tu futuro, pero puede prever y puede hacer que causen el futuro cosas que van a pasar. ¿Sí me entiendes?
Es decir, cuando una persona le abre la puerta al enemigo, le puede decir, en 3 meses te van a robar el televisor. ¿Y quién crees que se lo va a robar en 3 meses? Claro, él mismo. Él dice, entonces se cumplió el pronóstico, entonces él queda como una palabra profética que se hubiera dado, pero realmente es la misma obra satánica la que hace que se cumpla ese proceso. Ok, voy al quinto, que se llama hechicero. Ajá, hechicero. Y el hechicero dice aquí, susurrar un conjuro, encantar o practicar magia. Encantador, hechicero. El hechicero era el que hacía pócimas, ungüentos, fórmulas de alimentos, recetas, los cuales acompañados de conjuros servían para lograr propósitos buenos o malos de los interesados. Amén. ¿Estamos conectados? Y aquí hay que tener cuidado, porque esto cada rato se escucha que le están llevando entierros, rezos, hierbas, matas, conjuros, pócimas y todas esas cosas. Estoy hablando aquí de las personas que juegan con esto, ¿cierto? Para mí como cristiano esto no tiene ningún poder. Ningún poder. ¿Por qué? Porque salvo que yo esté abriendo puertas al enemigo y esté jugando en su territorio, entonces sí me voy a meter en serios problemas. De lo contrario, todo eso se resbala. En la Biblia hay el relato, en el libro de Números, me parece, está la historia de Balaam y Balac. Balac era un rey moabita, me parece, sí, y Balaam era una especie de profeta falso, no era genuino realmente, porque la Biblia después lo condena en muchas partes, lo condena en Pedro, lo condena en Judas y lo condena en Apocalipsis, diciendo que se siguió el error de Balaam. Pero a lo que quiero llegar, este Balaam fue el que Dios le permitió que se encontrara con una mula. Y la mula es un tipo de animal como tonto, como resabiado, como existen algunas personas en la vida real, pero él era más tonto que la misma mula porque se topó de frente y la mula no quería seguir porque la mula veía un ángel. Y el único que no veía el ángel era el famoso profeta. Entonces le pegaba a la burra para que ande, camine, y la mula no quería andar porque ella sí podía ver la realidad espiritual y el profeta no la podía ver. Entonces ese es el momento en que la burra le habla y le dice, oye, es que no ves el ángel ahí atravesado, ya. Entonces a veces pasa eso con algunas personas que son, la burra es más astuta que la persona. Pero a lo que quiero llegar es que este falso profeta, lo que lo motivó, Balac lo contrató y le dijo, maldice al pueblo de Israel. Y él le dijo, yo no puedo maldecir lo que es bendecido por Dios. Yo no puedo enviar algo malo a aquello que ha sido bendecido por Dios. Esa fue la respuesta que le dio Balaam a Balac. Y Balac le subió a la tarifa y le dijo, maldice al pueblo de Israel. Y él dijo, le insistía, yo no puedo. Y entonces le siguió subiendo la tarifa para que hiciera el conjuro. Y él fue, y cada vez que él iba a maldecir al pueblo de Israel, lo que él lanzaba eran bendiciones. Es tanto que de allí viene la profecía del mismo Jesús. Él dijo, de aquí saldrá la estrella que va a guiar al pueblo hebreo. O sea, él estaba hablando del nacimiento de Jesús. Entonces, por más de que alguien se te pare allá y empiece a lanzarte conjuros y brujerías en contra de tu vida, tú dices, Satanás dice, yo no puedo maldecir lo que ya ha sido bendecido
por Dios. Amén. Y esa es una realidad que debes tenerla clara. Rezos, conjuros, hierbas, matas, lo que sea, no tienen poder en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces uno se para y dice, esto no tiene ninguna autoridad en mi vida. Y si están, el Señor las va a destapar, las va a encontrar y va a ser santificado eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Dice aquí que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra, de ahí viene la palabra farmacia, farmaqueia. Eso es usado para hechicería. No sé si tengo Apocalipsis 9:21. Por favor. Apocalipsis 9:21. Ese versículo me gustó cuando estaba preparando el tema. Apocalipsis 9:21. Es posible que pueda incluirse dentro de esta categoría a los que habían practicado la magia y se convirtieron en Éfeso por la predicación de Pablo y quemaron los libros. Ustedes saben que en el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo predicó en Éfeso, hubo una conversión genuina y mucha gente sacó un poco de libros de magia y los quemaron. Y esos libros, dice la Biblia, que tenían un costo impactante, pero ellos entendieron que eso no funcionaba. Cuando pues es un ejemplo pequeño, ¿no? Cuando yo estaba niño, mi papá tenía una colección de los libros de Freud y a mí me parecía, primero eran muy bonitos estéticamente y yo los quería, y algún día mi papá me los regaló a mí, me dijo, yo te regalo estos tomos, y eran de Freud, y para mí eran, pues, no era tanto por el contenido mismo del tema, sino más por el regalo y por los libros, porque eran bonitos y me gustaron. Pero cuando ya me convertí, yo hice muchas cosas, y una de ellas fue que un día vi estos libros, y yo dije, estos libros no tienen nada que ver con la vida cristiana. Entonces cogí esos libros y los quemamos con mi esposa un día. Ni siquiera se los regalé a alguien, sino los quemé, porque dije, lo que no trae bendición para mí, no se lo voy a dar a otro para que se lo coma. Entonces yo dije, esos libros no son bendición para mí. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer hoy en tu vida. Hay cosas que van a salir de tu corazón, y hay cosas que el Espíritu mismo te va a revelar y tú vas a decir, yo no quiero nada que tenga que ver con cosas que para Dios son abominación. ¿Ok? Apocalipsis 9:21 dice, miren esto de terrible. Esto ya estamos hablando de en la presencia de Dios. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, el corazón duro del hombre, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y pásame al 21:8 si te queda fácil. Esto ya es el juicio de los juicios. Ya la gente no quiere recibir al Señor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿qué palabra dice allí? Los abominables. Esa es la que habíamos visto desde el principio, ¿cierto? Abominables y homicidas. Los fornicarios, ¿qué son los fornicarios? La fornicación hay que tenerle cuidado porque no es un juego. Fornicación es tener intimidad sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y también es fornicación como en la parte espiritual. Pero aquí en la misma categoría los pone a los hechiceros. Y esa palabra hechiceros es la que estábamos hablando que viene del griego, de donde viene la palabra farmacia. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, cuando yo te hablo de hechicería y te estoy hablando de la Biblia, no te estoy hablando de lo que yo creo o lo que yo pienso, sino te estoy hablando de la posición de la Biblia, de los que practican o se complacen con la práctica de esto.
Entonces yo ni practico hechicería ni me complazco con la práctica de esto. Vamos para el sexto, que es el... ¿Pasó? ¿Se me desconectaron? El encantador. Exacto, el 6, el único que está ahí bien conectado conmigo. Juan. 6, el encantador. El encantador tiene que ver también con conjuros. Y aquí viene una palabra que la voy a tratar de trabajar un poquito en la justa dimensión, que se llama fascinar, fascinar, encantar. Y eso tiene que ver con, vamos a ver si está escrito acá, bueno, ahí no está la otra parte, dice enlazar, juntar, mago, hacer alianza, compañía, pacto, trabar o unir. Es decir, cuando esto es muy típico en las relaciones sentimentales, que una persona trata de hacer una especie de encantamiento para que dos personas terminen involucradas. Entonces el que no quiere, le tiran el encantamiento y la ve a la que no quería y dice qué linda está y se enamora y se casa, y cuando se le quita el encantamiento ya ve el sapo que era y entonces se le acaba el encantamiento, ¿cierto? Es como un poco en caricatura lo que estoy diciendo, pero miren que aquí hay varias palabras, ¿no? Una palabra es encantamiento, encantamiento. Por eso nosotros los cristianos ni siquiera decimos encantador. ¡Qué encanto de hombre! ¿Sí? Fascinación es otra palabra que debemos empezar a sacar del diccionario nuestro. A mí no me fascina nadie, ni me fascina nada, ni me encanta nada, porque uno dice, eso que cuando uno empieza a decir me fascina, y tiene una implicación como que eso tiene un control sobre mí, ¿sí? Y el encanto, por eso las mujeres deben usar su belleza como una belleza natural para una persona que Dios ha preparado, porque una mujer también puede encantar a un hombre. Y eso, en cierto sentido, sería brujería. Porque ella sabe que, digamos, si muestra sus encantos, puede hacer que la voluntad de un hombre se tuerza hacia otro. De hecho, en lo de Balaam y Balac, que fue lo que hablamos hace unos pocos cultos, ¿te acuerdas? Cuando no puede ejercer sobre ellos poder de conjuro, es al final que Balaam dice, la fórmula es que ellos participen en las fiestas con las mujeres moabitas y entonces ellos allí se alejarán de Dios. Ahí termina la historia de Balaam. Por eso Balaam también es un personaje maldecido en la Biblia, en Apocalipsis. Ustedes lo van a encontrar en Apocalipsis 3, me parece, que dice que habla del error de Balaam. Y ese es el error de Balaam. Ok. Voy al 7, que es adivino. El que practica la adivinación, como por ejemplo un astrólogo. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la lectura de los signos zodiacales, todo lo que tiene que ver con horóscopo y todas esas cosas, eso tiene práctica de brujería, de adivinación. Nunca yo voy a tener en mi casa, ni me interesa si naciste en octubre, si naciste en septiembre, si eres Libra, si eres Piscis, sea lo que sea, no interesa. Amén. Dice, era una práctica muy corriente en Israel. Los caldeos, ¿quiénes son? Los caldeos son los babilonios. Y Babilonia es la gran ramera en Apocalipsis. Entonces de allí nacen las prácticas de adivinación, de allí nacen las prácticas de brujería, de allí nacen las prácticas de hechicería de Babilonia. Por eso es tan peligroso las prácticas de cualquiera de estas cosas
que hemos dicho. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos al número 8. Mago. El mago, en la magia, los conjuros, las ceremonias y las palabras especiales se mezclaban con conocimientos prácticos de medicina. El poder curativo de las plantas, el estudio de los astros, etcétera. Otra vez, la ciencia de los caldeos incluía todas estas cosas. De hecho, hay una parte de la medicina sobre la cual yo tengo ciertas reservas. Con esa por supuesto, la parte de acupuntura, eso es oriental y eso yo tengo absolutas reservas, es mi posición personal. Todo lo que tiene que ver con un poco también hasta la quiropraxis. Hay personas que cristianos que tienen serias reservas en la práctica de eso. El uso también de esta medicina natural, de la homeopática, hay una parte que es científica y hay una parte que es medio de brujería, llena de hierbas y de cosas raras y de conjuros. Entonces hay un pedazo que es científico, hay un pedazo que es realmente, porque finalmente cualquier Dolex, cualquier antibiótico, finalmente de una o de otra forma proviene de algún producto natural. O sea, necesariamente una pastilla para el estreñimiento o lo que sea, en el fondo la raíz de eso tiene que haber venido de algún producto natural. Entonces, no estoy diciendo que toda medicina homeopática o natural sea brujería, pero hay algunas partes y algunos sitios en particular donde se mezcla entre brujería, entre energía y entre hechicería y entre medicina. Entonces, sobre eso yo obviamente diría, esto no tiene parte conmigo. Amén. Y finalmente, vamos con el último, que es consultar a los muertos. Dice que eran realizadas por personas que practicaban distintas formas de magia. Algunos de ellos se decían poseídos de espíritus. Y aquí me llamó la atención una cosa. No estoy diciendo que todo el ventríloco es diabólico, pero sí encontraron que el ventriloquismo es una forma que se usó en ese tiempo de encantamiento. O sea, el hecho de que un ventríloco habla y parece que el que habla es otro. Entonces, en el tiempo antiguo se utilizó como una parte de una demostración de poder. Ventríloco es porque habla del vientre, y loco pues de hablar. Entonces es la expresión de hablar aparentemente desde el vientre, aunque el diálogo no sale desde el vientre. No es cierto, o sea, no es que la persona hable por el ombligo, ni ahí no hay nada, no hay ningún parlante, sino es una técnica muy bien manejada en la boca que él puede casi sin gesticular, puede hacer que haga un sonido que parezca que así fuera. El versículo de Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tremendo. Es decir, cuando una persona se muere, la persona cristiana que ha muerto va a la presencia de Dios. La persona que ha muerto, ese es un típico, es una razón cultural que se ha quedado arraigada en nosotros, que la gente cree que una vez que la persona muere, después dice, pero Él nos está acompañando a nosotros.
pero yo siento que Él me está ayudando, pero yo siento que mi mamá desde el cielo o mi papá desde el cielo, Él está ayudándonos y está... No, eso no tiene nada que ver. Bíblicamente no funciona, no es correcto. Y si llegara a haber una ayuda, entonces realmente sería demoníaca. No existe una ayuda de una persona muerta frente a una persona viva. Entonces, y eso es muy difícil porque normalmente cuando una persona muere, lo primero que le dicen a uno es sí, pero yo sé que Él está en el cielo, pero desde allá Él nos está a nosotros ayudando y Él está con nosotros y su presencia la sentimos en nosotros. Entonces, eso así suene tierno, así suene dulce. De todas maneras, con amor hay que corregir a las personas y mostrarles que eso realmente no viene de parte de Dios. Ahora, les he mostrado en pocas palabras el peligro de la brujería, el peligro de los encantamientos, el peligro de la hechicería, porque Saúl dice en el versículo de Crónicas que el rey Saúl murió por haber consultado con una bruja. Entonces, esto no es un juego, Tratar de meter en la vida cristiana cosas de brujería, de hechicería y todo eso es absolutamente peligroso. ¿Peligroso para quién? Peligroso para la persona que lo practica, porque a mí como cristiano me pasa absolutamente derecho. O sea, como cristiano no existe ningún poder de las tinieblas que me toque, por más rezos, conjuros, aguas, hierbas, lo que quieran meter, a cualquier cosa de esas, para mí no existe ningún poder que me pueda controlar porque yo soy propiedad privada del Espíritu Santo y ninguna fuerza del enemigo tiene poder sobre mi vida. ¿Amén? Ok, ahora, hay un regalo adicional que es un poco fuerte, pero lo voy a hacer. Y quiero que vayan a sus Biblias a 1 Samuel 15, 23. Primera de Samuel 15, 23. ¿Qué dice? Ok, vamos a volver a leerlo porque no quiero que se me vayan a desconectar. Volvámoslo a leer juntos. ¿Qué dice? Porque como pecado, ¿qué aprendiste esta mañana del peligro de la adivinación, de la brujería, de la hechicería y de todo eso? Aprendimos que eso es abominación a Dios. O sea, yo ni me meto con brujos, ni me meto con hechiceros, ni tengo parte, ni puedo participar en eso, porque eso es atraer la muerte sobre la vida de la persona que participa en esas actividades. ¿Cierto? Ok, eso es un punto. Hemos aprendido que todo lo que está descrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, o sea, el que haga pasar a su hijo por fuego, el que se dedique a la adivinación, el que se dedique a los agüeros, el sortílego, el hechicero, el encantador, el adivino, el mago, el que consulte a los muertos, es abominación a Jehová. Eso es lo que la Biblia dice y les he mostrado en Deuteronomio, en Números, en Hechos. A lo largo de toda la palabra de Dios está la censura de Dios a la práctica de este tipo de actividades. Por lo tanto, yo no puedo permitir que nada de esto en ninguna forma participe en estas cosas. ¿Amén? ¿Estamos claros? Pero también la Biblia me dice, la rebelión es igual a la adivinación. Entonces ya me la pone más fea. Porque uno puede decir, yo ni estoy en conjuros, ni en hechizos, ni le hago a nadie esto. Pero una persona rebelde, el Señor dice, es igual que una divina. O sea, es abominable. Y dice, y como ídolos e idolatría, los ídolos y la idolatría es el segundo tema que el Señor dijo antes. Eso es abominación para mi corazón. La idolatría es quitarlo a Dios y poner otra cosa en su lugar, ¿cierto? Y eso es igual a la obstinación. Entonces, cuando tú ves gente que es rebelde contra Dios,
o que es obstinada contra Dios, la palabra de Dios le está diciendo, a la larga, tú eres igual a una hechicera. Por eso, el éxito de la vida cristiana para uno es que uno pueda decir, yo tengo que obedecer lo que la palabra de Dios dice que tengo que obedecer. Y cuando tú abiertamente desobedeces a la palabra de Dios, entonces tú tienes que decir, en el fondo, yo tendría un pecado a los ojos de Dios similar al de una hechicera o de una divina, el cual es abominación.